y estamos en Semana Santa, hoy es Martes Santo y como no, pues les traigo un tema de mucha polémica, que es no otra cosa que la sábana santa, esa reliquia que puede ser, se cree, que es en la que fue envuelto Jesús de Nazaret, Jesucristo, ¿no? El Hijo de Dios. Y para ello tenemos, como no, al centinela del misterio, a Carlos Bustos. ¿Qué tal, Carlos? Miguel, encantado de estar aquí contigo. Y a José Luis Garbi, que es el director del programa, bueno, de la biblioteca del Centinela. Efectivamente. Y bueno, vamos a comentar este asunto y voy a poner la primera pregunta sobre la mesa, porque aunque más o menos tenéis una misma tesis sobre el tema, hay ciertos puntos en las que tenéis diferentes opiniones y claro, yo eso es lo que quiero avivar, ¿no? Lo que interesa, que es el debate para conocer si es de verdad esto, si esta sábana santa, esta santa síndone, es el sudario de Cristo. Primero, ¿cuál es tu tesis y la tuya? Si es que la compartís, pues solo me dices la tuya. En primer lugar, creo que es falsa 100%. La sábana santa, el sudario de Cristo que hay en la Catedral de Turín es falsa. Esto no significa que pensar que esa sábana es falsa significa que eso sea una herejía o que seamos más o menos como el anticristo. No, simplemente es cierto, Jesús estuvo en la cruz, cuando fue bajado fue envuelto en un sudario, como tantas otras personas que en esa época eran crucificados, ¿vale? Y que lo que ponemos en duda, después de muchísimos informes, porque claro, cuando nos interesa nos agarramos a la fe y cuando nos interesa nos agarramos a la ciencia. Entonces vamos a ser ecuánimes y equitativos. Y simplemente, en este caso, la ciencia tiene que ganar y el sentido común tiene que ganar por completo a la fe. ¿Que es un sudario? Sí. Pero el de Cristo, no. José Luis Hernández Garbi, tu posición, tu punto de vista sobre este asunto. La verdad es que coincido en bastantes aspectos con lo que afirma Carlos Bustos. La ciencia ha demostrado que este sudario procede del siglo XII, XIII, incluso XIV. Entonces no coincidiría con las fechas que supuestamente podían haber sido un sudario que hubiera envuelto el cuerpo de Jesucristo, ¿no? Entonces, a raíz de esas pruebas científicas, hay que señalar que se trata de algo falso. Lo que pasa es que, bueno, reúne una serie de elementos que nos hacen pensar en un gran misterio, porque realmente a día de hoy todavía no se ha conseguido averiguar cómo se realiza esa, digamos, falsificación, si lo es, si realmente llegó a envolver una persona, o si es una pintura, o como dicen algunas teorías, se trata de una exposición fotográfica. Entonces reúne una serie de misterios que hace que el tema sea realmente bastante interesante. Yo le preguntaría a José Luis, ¿por qué cuando en el siglo XIV Pierre d'Arcis, obispo de Troyes, alertó al Papa Clemente sobre que era falsa, por qué después, con los años, se ha seguido alimentando la farsa y, por ejemplo, se la considera a la sábana santa que hay en Turín el quinto evangelio? A mí me parece terrible. Para un creyente 100% me parece terriblemente serio y grave. Vamos a contextualizar esto porque de la sábana santa solo se sabe a partir del siglo XIV, es cuando empezamos a saber de ella. No se sabe de dónde venía o si es que nació en esa época. Y claro, como bien has dicho, pues le advierten al Papa de que esto puede ser falsa. Pero claro, yo también digo, ¿cómo pueden saber que es falsa? Bueno, ahora sí, con las técnicas ahora todavía tenemos dudas, ¿no? Pero bueno. Realmente en aquella época el tráfico de reliquias era un gran negocio. Se obtenían grandes beneficios con el tráfico de reliquias, ¿no? Es el tópico que muchas veces se ha comentado, que si se reunieran todos los trozos de lignum crucis que existen, de trozos de la supuesta cruz de Jesucristo, pues se habría tenido que talar todo un bosque, ¿no? Pues en este caso yo creo que nos encontramos con algo parecido. Se trata de una reliquia falsificada, muy bien falsificada, que debió costar mucho dinero, muchas riquezas en aquel entonces, que solo se la podían permitir determinadas personas. Y bueno, pues ya digo, la advertencia de este obispo francés pues podía ir en ese sentido, ¿no? En advertir que, bueno, pues podía tratarse de una de estas falsificaciones, una gran falsificación, y que, bueno, pues no podía ser considerada como algo real, ¿no? Como el sudario que envolvió a Jesucristo. Miguel, sí. Aparece a mediados, como hemos dicho, del siglo XIV, y aparece en Lirey. El caballero de Chagny la presenta en sociedad, pero nadie es capaz, ni de sus antecesores, ni él, ni después sus herederos,
de decir de dónde ha salido. Claro, es aparece lo que ocurre. muy misteriosamente. No tenemos datación ni gráfica, ni siquiera en textos, en ningún tipo de texto de que existiera antes. Es a partir de aquello cuando se alimenta todo. Luego hay un montón de cosas que no me cuadran. Mira, es triste lo que ha pasado en Notre Dame, pero sí te voy a decir una cosa. Este supuesto sudario de Cristo, que se sepa, resiste a 3 o 4 incendios muchísimo más devastadores que lo que ha ocurrido en Notre Dame, hasta el punto de que esas iglesias donde está el sudario colapsan. Notre Dame, afortunadamente, no ha colapsado. ¿Cómo es posible? Esto es combustión espontánea. ¿Cómo es posible que todo un edificio, toda una iglesia, toda una catedral arda por completo, absolutamente reducida a cenizas, incluida la estructura, y el sudario queda intacto, salvo cuando estaba en una urnita de plata, que la plata se deshace y hace una especie de agujeritos mínimos que arreglan y que contaminan las monjas de turno? Sí, que O sea, son estábamos viendo las imágenes, que son esos triángulos de tela que se pueden ver en la síndone, en lo que es la sábana santa, que lo estamos viendo ahí perfectamente ahora mismo, son esos triángulos de tela que son el resultado, como bien dice Carlos, del último incendio. Hay que señalar que existen ciertas teorías que sitúan la posibilidad de que esta sábana santa pues surgiera o apareciera pues en el siglo VIII, siglo IX. Se confunde también con lo que se llama el mandilion. El mandilion pues sería una imagen aquerópita. Las imágenes aquerópitas son aquellas que se plasman en un lienzo o en alguna superficie sin intervención humana. Entonces, bueno, en estos siglos ya se habla de que existe esta imagen de Cristo que se circunscribe concretamente al rostro, no se habla de cuerpo, aunque otras teorías afirman que posiblemente se refería al rostro porque ese lienzo pudiera estar doblado y nada más que ofreciera lo que es el rostro. Claro, doblado en 4, ¿no? Claro, efectivamente. pero tú sabes doblado. perfectamente que no casa en la parte delantera, no casa con la parte trasera. Y tú sabes perfectamente que la imagen es totalmente desproporcionada. Los brazos son larguísimos. Cuando el cuerpo de Cristo era grande para su época, porque la media de altura en aquella época era de unos 60, unos 65, y se habla de que Jesucristo pasaba el 1,80. Sí. ¿Vale? ¿Cuál es el tema? Que se puede ser alto y proporcionado. En este caso es que está totalmente desproporcionada. No cuadra la parte delantera con la trasera. Y es más, o sea, muchísimos análisis han demostrado que ese lino pertenece a la Edad Media, que data de la Edad Media. No quiere decir con esto que el sudario de Cristo no fuera de lino. Podía existir el lino no manufacturado como lino, porque entonces ese término no existía, igual que no existía el ácido sulfúrico y existía el vitriolo, ¿no? Pero sí es cierto que ese lino en concreto analizado, y lo han analizado personas y especialistas y grandes casas, incluso hablan hasta de la Real Fábrica de Tapices, ¿vale? No data de la Edad Media, no puede datar del año 33. Sí, y que porque hay una pareja de investigadores estadounidenses, cuando se produjo esta prueba del carbono 14, que creo que fue a finales de los 80. 88, exactamente. 1988. Pues eso. Y claro, dijeron que a lo mejor la parte que habían cogido para hacer este análisis no era la más adecuada, sino que había sido que lo habían vuelto a coser porque se había quemado, efectivamente, como habéis comentado. ¿Creéis que esta teoría, porque claro, si habría que hacer otra prueba otra vez para ver si eso es cierto o no, ¿creéis que esta teoría se podría sostener? No. De que cogieron justo una parte que había sido recosida. El carbono 14 tiene un índice de éxito, dicho por los técnicos y por los científicos más importantes del mundo, del 95%. Bien es cierto que el carbono 14 en algunos tipos de contaminación, lo que pasa es que gusta generalizar. Cuando interesa decir que el carbono 14 es perfecto, y cuando interesa decir que el carbono 14 falla, pues falla, venga, va. Pues, no, pero quiero decir que lo que analizaron no fue que el carbono 14 falle, porque no, cuando has dicho 95% de acierto, sino que la parte que se analizó era un cosido posterior, como de la Edad Media, por ese incendio. Mis noticias de 1988 sí, claro, son que se analizó absolutamente todo, analizaron una parte súper pequeña porque no querían, por evidentemente. Eso, claro, databan las partes que estaban quemadas, por eso sabía que los incendios fueron más o menos en ciertas épocas, y databan partes donde había en teoría pigmento ocre y partes donde había en teoría sangre. Y cuando José Luis Hernández Garbi os explique bien esto, yo explicaré una cosa de la sangre, que ahí, en el tema de la sangre es donde tal vez José Luis y yo datamos más. En el tema de Leonardo da Vinci y en el tema de la sangre es donde
chocamos más José Luis y yo. Hay que señalar también que cuando se realiza el estudio de 1988 son 3 institutos muy prestigiosos los que hacen el análisis, que son la Universidad Estatal de Arizona, el Instituto Politécnico de Zúrich, quiero recordar, y la Universidad de Oxford. Son las 3 instituciones que realizan este análisis, ¿no? Y las 3 llegan a la misma conclusión, que se trata realmente de un tejido que procede, pues, lo que sí señalan es que posiblemente procede de la zona donde vivió Jesucristo. Por restos de polen y por restos de... Efectivamente, pero que corresponde, pues, a los siglos XII, XIII, entonces que, bueno, no encajaría con la cronología que supuestamente debería tener. En cuanto a la sangre, que comentaba Carlos Bustos hace un momento, pues bueno, también existen numerosas teorías, desde las que afirman que se trata simplemente de un pigmento color ocrea, a los que afirman que realmente se trata de sangre. A mí lo que me llama mucho la atención de lo que es la síndrome es el rastro que dejan las heridas, porque corresponderían realmente a las que hubiera sufrido un hombre sometido al tipo de tortura que aparece en los evangelios. Pero lo dices por los restos de la corona de espinas e incluso por las bolitas de los latigazos, esas marcas que no son un látigo normal, flagellum, ¿no? Encajan con el flagellum, sí. Que además sería un látigo que utilizaban los romanos. Exacto. En este tipo de tortura. Ello no quiere decir que... Pero es que Da Vinci conocía muy bien eso, ¿eh? Da Vinci era muy listo. Yo ahí discrepo contigo, porque ya, es que a Da Vinci... ¿Crees que lo hizo Da Vinci esta falsificación? ¿La que está en Turín? Seguro. ¿Seguro? Seguro. Yo es mi opinión, ¿eh? Cuidado, yo no puedo sentar cátedra. Ya. Pero es una opinión. Para mí sí, es una opinión. Yo opino que no, porque en cierta medida a Da Vinci ya se le acusa, bueno, no se le acusa, pero se le cree que es creador de un montón de cosas, incluida la sábana santa, ¿no? No, de una réplica de la sábana santa. No tildemos, como lo han tildado muchos, a Da Vinci de hereje. No es verdad. O sea, si Da Vinci tenía una serie de habilidades, yo creo que te lo comenté en el programa de radio hace un año más o menos, si Da Vinci ha desarrollado una serie de habilidades y era capaz, estaba muy avanzada su época, y era capaz de conseguir réplicas preciosas y réplicas de muchísimos objetos prácticamente perfectos, ¿por qué negarle la mayor? O sea, es más, estoy convencido de que Leonardo da Vinci, el título de hereje que se ganó por parte de la Iglesia, en esas épocas en que Da Vinci supuestamente, digamos, copió la sábana santa, es injusto, y te voy a explicar por qué. Porque no creo que lo hiciera aposta, ni siquiera para lucrarse, como después han hecho otras instituciones, lucrarse de una farsa. Sí, pero ¿en qué nos basamos para decir que Leonardo da Vinci realmente lo ha hecho? Tampoco existe ninguna datación cronológica, ningún documento que afirme, pues, algo en ese sentido. Yo creo que lo de Da Vinci, pues bueno, sí, era un genio creador en muchas materias, pero bueno, de ahí a decir que fuera el autor de la sábana santa, pues yo la verdad es que discrepo con Carlos. Pues por el terrible parecido de la cara a un autorretrato de Da Vinci, pero es que, por las manchas de sangre que coinciden, supuestamente, porque yo todavía de verdad debo ser un lego absoluto, Miguel, porque todavía no sé cómo se sabe que Jesucristo era AB, un sanguíneo, un grupo sanguíneo, digamos, complicado de haber, no es muy común, ¿verdad, José Luis? No es muy común, que Da Vinci también era AB, pero que también en esa época muchísimos judíos y muchísimos orientales eran AB, y no olvidemos que el 80% de los felinos son AB. O sea, que incluso por el tipo de sangre, lo que yo insisto que todavía no lo sé, ¿cómo se sabe cómo se analizó en esa época el grupo sanguíneo? Primero de Jesucristo para saber que era AB y después de Leonardo da Vinci. Eso es una de las cosas, y luego también es cierto que hay muchas coincidencias porque Da Vinci en su época, ahí sí hay documentos escritos y gráficos, se vanaglorió de decir que tenía una réplica de la sábana santa, o sea que le faltó publicarlo en el TVO. Pero una pregunta, porque a mí sí que si decís que esto lo ha hecho, o como dices tú, que lo ha hecho un artista, esto... Yo creo también que lo ha hecho un artista, ¿eh? Pero no Da Vinci. Pero no Da Vinci. ¿Y cómo lo han hecho para recrear tal cual? O sea, ¿cómo sería a una persona? Porque claro, si dicen que es del siglo XIV, lo que podrías esperar es que no fuera, que a lo mejor no es Jesús, pero una persona a la que sí que ha sido sometida a ese calvario, ¿no? Por así decirlo. ¿Cómo se recrea esto pictóricamente? Bueno, yo pienso que Da Vinci conocía perfectamente la historia, y el tema de los flagelos, el tema de la corona de espinas, el tema, por supuesto, de los látigos terminados en bolitas, que es típico. Pues yo no te estoy diciendo que no lo hiciera con una especie de maniquí, que lo hiciera con algo similar a la goma espuma, e incluso lo recreara con un cuerpo auténtico, ¿eh? ¿Y qué motivo puede haber detrás de esto?
Simplemente venderla. Tampoco venderla, porque yo no creo que Leonardo da Vinci se haría lucrara, falta, se lucrara con precisamente. ello, ni tampoco creo que le hiciera falta. Simplemente, pues eso, eres un artista y ahí tenemos una réplica de la Sábana Santa. Yo me ponía a la opinión que decía Carlos, ahora voy a estar a favor. Hay que señalar que Leonardo da Vinci era conocido por trabajar con cuerpos humanos, que conseguía a escondidas para que no le pudieran acusar de brujo, de realizar extraños experimentos, y bueno, pues tenía acceso a cadáveres, ¿no? Y bueno, con respecto al tema de la sangre de Jesucristo, la verdad es que no se sabe cuál era el grupo sanguíneo de Jesucristo. Lo que pasa es que al ser un grupo sanguíneo muy específico, se ha insinuado que bueno, Jesucristo, al ser una persona tan especial, podía tener ese grupo sanguíneo, ¿no? Luego, en la Sábana Santa, por supuesto, sí que se ha detectado que es este grupo sanguíneo del que hablaba Carlos, pero no existe ninguna prueba que afirme, ni ningún testimonio escrito que afirme que el grupo sanguíneo de Jesucristo podía ser ese. Pero vamos, bueno, di lo último que tengas que decir. Garbi sabe una cosa que no sé yo, y es cuando se crucificaba, ¿dónde se crucificaba? ¿En manos o en muñecas? Porque ahí es donde viene, claro, con perdón, la cagada de la Sábana Santa. Claro, efectivamente, los romanos, cuando realizaban las crucifixiones, era excepcional que clavasen al condenado con clavos. Lo más normal era que fuera con cuerdas, se ataba con cuerdas. Claro, me imagino que cuando se les gastara los clavos, irían a cuerdas, entiendo. No, es que los clavos eran carísimos. En aquella época los clavos, por eso se reciclaban los clavos. Los clavos, cuando a uno se le crucificaba, luego se retiraba el clavo y se utilizaba para otra crucifixión o para otro cometido, porque eran carísimos. Era un objeto muy caro. Bueno, carísimos no, pero era un objeto que tenía cierto valor y no se podía desaprovechar. Entonces, habitualmente las crucifixiones se realizaban con cuerdas. Y cuando se crucificaba realmente con clavos, como decía Carlos, muy bien, se hhacía por las muñecas, nunca por las palmas de las manos, que es la imagen iconográfica que tiene el cristianismo. Exacto. De que la crucifixión fue en las palmas de las manos. Pero realmente fue a la altura de las muñecas, buscando un lugar por el cual no romper los tejidos ni las venas, y que el cuerpo poco a poco pues fuera perdiendo sangre por ahí y se fuera los tejidos y los músculos pues se fueran. El sufrimiento era atroz, la verdad es que el sufrimiento del condenado era atroz, porque es que además incluso se supone que en la cruz de Jesucristo tampoco había un apoyo para los pies, que sí que habían otras. En la de Jesucristo no la había. Y en la Sábana Santa, los pulgares, al colocar aquí el clavo, están así, porque esto es lo que hace el cuerpo al colocarlo aquí. El nervio se Entonces, eso sí que sería bastante fidedigno, ¿no? de una crucifixión de verdad. Insisto, Leonardo no era tonto. Era doctor, era inventor, era todo. Es que para mí es uno de los seres humanos más perfectos a nivel de inteligencia que han salido en la faz de la Tierra. 1988. Independientemente de que en el siglo XIV la Iglesia, mediante este obispo, advirtió al Papa Clemente de que era falso, en 1988 hay unas palabras que, si quieres te las leo literalmente, del cardenal Anastasio Ballestrero, arzobispo de Turín, donde cuando salen las pruebas de carbono 14 admite y reconoce que la sábana es falsa. O sea, ¿y eso quién lo admite? El arzobispo de Turín, Anastasio Ballestrero, en 1988. Y este es el texto. Si quieres te lo leo íntegro. Vale, venga rápidamente. Pues admitimos el dictamen de la ciencia, dice el arzobispo de Turín, admitimos el dictamen de la ciencia, pero defendemos el valor de la obra del arte para los creyentes. La Iglesia confirma y admite el examen, confirma su respeto y su veneración a esta imagen de Cristo, que sigue siendo objeto de culto de los fieles. El valor de la imagen es preeminente a su autenticidad respecto al eventual valor histórico del lienzo. Y luego, es que esto no falla. Las imágenes que hemos visto, sí. Vamos a ver, ABC sospechoso contra católicos. Pues no, pues aquí lo tienes. La mitad de las sábanas, la mitad de las manchas de la Sábana Santa son falsas. BBC, un documental cuestiona las pruebas que establecían que no pudo ser el sudario que envolvió a Cristo. Agencia Reuters, nuevo estudio forense sugiere que la Sábana Santa de Turín es falsa. Televisa News, la sangre de la Sábana Santa de Turín es falsa. RTV, esto antes de que se lo cargaran los podemitas a RTV, la Sábana Santa de Turín, un autorretrato de Leonardo da Vinci. El País, la Iglesia confirma oficialmente que la Sábana Santa es falsa. El Comercio, el Santo Sudario es un fraude. Bueno, que sí. Y luego solo hay un par de ellas, bueno, sí. La COPE, Info Vaticana, nuevos hallazgos confirma que
que el hombre de la sábana santa fue crucificado. Bien, pero no. Eso sí, bueno, eso parece pero ni siquiera que fue Cristo, que fue crucificado. Infovaticana, Revista del Obispado, Habemos Papam, Grupo SM, con todo lo que te he enseñado, y podía haber traído 40 más, Sí. hay 2 o 3 nada más, que siempre están relacionados con publicaciones católicas que hablan de la autenticidad. Bueno, ya han visto ustedes, esto es uno de los puntos de vista de que la sábana santa es falsa, es un fraude. Sin embargo, a las 2 de la tarde no se lo pierdan porque tenemos a Nicolás Yettel, del Centro de Sintonología Español, que parece que tiene otra, bueno, él se dedica básicamente a esto, ¿no? Al estudio pues, de sudarios, y tiene otra perspectiva sobre el asunto, tiene otra opinión que la vamos a conocer, que bueno, se contrapone evidentemente a lo que vosotros pensáis. Normal. Carlos, Un mil placer. gracias. Gracias a ti. Ha sido un Muchísimas placer. gracias. Encantado de estar aquí.